¿Realmente hay mucha diferencia entre una Oxdog Hyper Pro y una Oxdog Hyper Pro Plus? Eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Antes de pasar con las diferencias, os recuerdo que tenéis el código DANI13 para un 10% de descuento en cualquier compra en la web de Padel Pro Shop. Y ahora pasando con las diferencias que vamos a encontrar entre un modelo y otro, para mí hay 3 puntos clave. El primero sería el tema del peso. En la Hyper Pro tenemos un peso medio de 365 gramos, más o menos 10 gramos. Y en el caso de la Hyper Pro Plus, el peso medio es un poquito más alto, de 370 gramos. Ahora bien, las dos que vamos a probar en el vídeo, con la chapa puesta del tapón, tienen un peso de 369 gramos, con 2 overgrips sobre la madera y un protector fino puesto, y 374 gramos, con 2 overgrips también sobre la madera, y en este caso sin protector. Si le quitamos la chapa del tapón, en el caso de la Hyper Pro Plus se me queda en un peso de 368 gramos, y si se lo quitamos a la Hyper Pro, 361 gramos. Otra diferencia para mí a tener en cuenta para estas dos palas sería el tema del balance. Aunque tengamos el mismo molde, el balance es diferente en cada una de ellas. 25,7 centímetros con la chapa puesta para la Hyper Pro, y si le quitamos la chapa, 26,4 centímetros. Y en el caso de la Pro Plus tenemos un balance de 26 centímetros con la chapa puesta, y si se la quitamos, de 26,6 centímetros. Y la tercera diferencia, para mí la que más se nota, sería la diferencia de la goma que utiliza cada una. En la Hyper Pro tenemos la goma Medium Plus de Oxdog, lo que nos va a aportar en conjunto ya para esta pala una dureza un puntito por encima de media, estilo la que vamos a tener con una Hack Hybrid, una Nox AT10 12K. Por otra parte, en la Hyper Pro Plus tenemos la goma dura que utiliza Oxdog. Esto nos va a aportar una dureza que ya es un poquito más dura, estilo la que tiene una Technical Viper, y también algo menos de punto dulce que el que tiene la Hyper Pro. Por lo demás, dos palas que, si empezamos por abajo, traen la misma cuerda de tipo soga con nudo corredizo. Las dos traen la chapa de 8 gramos del tapón, aunque veáis que en una de ellas no la llevo puesta, ahora os explicaré por qué. Las dos tienen el mismo puño, que es ligeramente más largo que uno de tamaño estándar, en torno a los 13 centímetros. Las dos opciones tienen el mismo formato en el corazón, con los canales de aire a los laterales y el mismo refuerzo de Y invertida en la zona central. Y ambas palas traen el mismo carbono GES Carbon, que podríamos asemejarlo a un carbono 3K, pero con otro tipo de trenzado. Y el mismo rugoso de tipo arenoso en las caras, también con los Power Rips, que serían estas ondulaciones que tenemos en la zona del marco, que sirven para disipar las vibraciones de la pala. Así que una vez visto esto, vamos a pasar a ver cuáles han sido las diferencias en cuanto a sensaciones jugando con ellas en pista. Los que lleváis tiempo en el canal ya sabéis que esta la tengo bastante probada, ya que es la pala que utilicé el año pasado para jugar. Empezando por las sensaciones que he tenido en el fondo de pista, zona de defensa, aquí tengo que decir que hay varias diferencias que he notado entre una y otra. La primera sería que la Hyper Pro es una pala que se maneja un pelín mejor, se nota ese tema del balance y el peso más bajo para esta versión. También os diría que tenemos algo más de punto dulce, y eso hace que la pala también se sienta un poquito más cómoda en la defensa. Y luego, en cuanto a salida de bola, rebote que tenemos en ese ritmo más rápido, yo os diría que la Hyper Pro nos ofrece un poquito más tanto de salida de bola como rebote en ese juego de ataque. Por otra parte, con la Pro Plus yo he notado que estoy un poco más incómodo a la hora de defender, sobre todo por el tema de la manejabilidad. En alguna bola más complicada sí que notas que esta te obliga a moverte un poquito más rápido, que si llegas algo peor en alguna bola lo vas a notar más que con la Hyper Pro. Y luego diría que también ese tema de que el punto dulce sea un poquito más pequeño va a hacer que notes más la diferencia entre golpearle bien con esa zona de punto dulce o golpear un poquito más afuera y tener esa sensación de que la pala es más seca, de que sale un poquito menos. Como digo, en cuanto a salida de bola, la Hyper Pro nos va a dar un poquito más, siendo dos palas con un tacto seco que no nos van a aportar mucha salida de bola en pista. Las dos nos van a pedir empujar a un ritmo medio y medio bajo, pero sí que es verdad que esto se nota más con la Pro Plus que con la Pro. Y luego en ese ritmo más rápido también vamos a notar que la Hyper Pro nos ofrece un poquito más de efecto rebote, como que sin hacer tanta fuerza ya conseguimos buena velocidad de bola. Por otra parte, con la Pro Plus vamos a tener que empujar nosotros más la bola. Para mí esto también nos va a ofrecer mejor sensación de control, sobre todo en ese ritmo más rápido. Digamos que la pala copia mejor lo que nosotros hacemos, pero sobre todo he sentido eso, que esta Pro Plus me pide golpear mejor a la bola, nos va a ofrecer mejor sensación de control, y creo que es más recomendable para aquel jugador que ya tenga algo más de nivel y le guste jugar un poquito más firme, sobre todo por abajo aquí en la defensa. Yo personalmente, en cuanto a sensaciones en la defensa, me quedo con la Hyper Pro. Siento que es una pala que tiene mejor manejo, tiene algo más de punto dulce y mejor salida de bola, y te va a hacer sentirte algo más cómodo aquí en la defensa. También tengo que decir que en esta Pro Plus he quitado la chapa del tapón, ya que siento que al bajarle 8 gramos la pala se mueve un poquito mejor y me ha dado mejores sensaciones, aunque el balance suba un pelín más. Pero sí que he notado algo de mejora en cuanto le he quitado la chapa aquí en la zona de defensa. En cambio, con la Pro siempre llevo la chapa puesta, con este balance un poquito más bajo. Así que os dejo con un vídeo de la defensa para que veáis cómo se comporta cada una y el sonido que tienen, y pasamos a la zona de víbora y bandeja.
Pasamos a la zona de víbora y bandeja. Aquí he notado también algunas diferencias entre una y otra. Lo primero que os diría es que en el apartado de manejabilidad en un partido realmente yo no he notado tanta diferencia entre una y otra cuando las he utilizado. Donde sí que he notado más diferencia en cuanto al manejo es sobre todo ahora, cuando tiro 20-30 bolas seguidas por arriba. Ahí sí que noto que la Pro Plus me cansa más el brazo, me exige más con este peso y balance un poquito más alto. Además, como es una pala que sale algo menos que la Pro, sí que vas a notar que también para conseguir esa velocidad de bola vas a tener que jugar tú un poquito más fuerte, empujar algo más, y esto hace que a la larga también se te canse algo más el brazo por ello. Con la Pro he tenido la sensación de que al final, haciendo menos fuerza sin tener que acompañar demasiado, ya mi bola era profunda, era rápida, no tenía que hacer demasiado gesto. Entonces esto también ha hecho que la pala me parezca menos exigente, y aquí sí que vamos a notar que esta Pro nos va a ayudar un poquito más, tanto a un ritmo medio bajo sin tener que alargar demasiado, como en ese ritmo más alto a ganar velocidad de bola fácilmente si no aceleramos tanto. En cuanto al tema del punto dulce, también encontramos algo de diferencia, sobre todo cuando golpeamos con esa zona más medio alta de la cara de la pala. Aquí podemos notar que el punto dulce es más amplio con la Hyper Pro. Con la Pro Plus le tenemos que golpear mejor a la bola para tener buenas sensaciones. Como he dicho en defensa, si no le golpeamos con esa zona media alta, vamos a notar que la pala se vuelve más seca y que sale menos. Se nota bastante más cuando no llegas tan bien posicionado con esta que con la otra. Algo que sí que me ha gustado más de la Pro Plus en comparación a la Pro es que al final, si eres un jugador que le gusta acelerar un poquito más, jugar más fuerte, vamos a notar que el control que tenemos sobre todo en ataque es mejor con esta Pro Plus. Digamos que la pala, si te gusta acelerar, te va a aportar más sensación de confianza, mejor sensación de control, y no vas a tener tanto ese miedo a que la bola se te pueda escapar fácilmente al cristal, como sí que te puede pasar en alguna ocasión con la Hyper Pro. Así que yo diría que aquí en la zona de víbora y bandeja, teniendo dos palas que son de un tacto seco y nos ofrecen buena sensación de control en comparación a otras, yo recomendaría más esta opción para ese jugador que busque una pala manejable pero que le permita ser ofensivo, con un poquito de ayuda en ese ritmo rápido, sobre todo para ganar velocidad de bola fácilmente, un punto dulce algo menos exigente. Y la Pro Plus yo la recomendaría para ese jugador que ya tiene algo más de nivel, que ya está más acostumbrado a acelerar un poquito más por arriba, que le gusta jugar más fuerte y que no quiere tener ese problema de que la bola se le escape fácilmente en cuanto aplica un poco de fuerza a la pared, que tenga esa comodidad, esa tranquilidad de que la pala le va a ofrecer buena sensación de control incluso jugando rápido. Así que os dejo con la zona de víbora y bandeja y pasamos a la zona de volea. Llegamos a la volea. Aquí principal diferencia que vamos a encontrar, aparte de la manejabilidad, que como he dicho antes, al final la Pro Plus con este peso un poquito más alto, balance más alto, sí que se nota algo más lenta de mover, sobre todo en choques de voleas, cambios de dirección. Además, algo que va a hacer que notemos todavía más ese peso es que es una pala que nos va a pedir empujar, alargar un poquito más los gestos para notar que la bola corre, al igual que con la Hyper Pro, y esto va a hacer que al ser una pala que nos pida acompañar un poquito más, alargar más los gestos y los golpes, se va a notar más esa diferencia de balance y peso. Por otra parte,
parte, con la versión Pro sí que vamos a notar que haciendo menos gesto, acompañando un poquito menos, ya la bola sale profunda, sale mejor, ya que la pala al final tiene más salida de bola en comparación a la Pro Plus, y esto va a hacer que también estemos un poco más cómodos, no nos cansemos tanto, digamos. Aquí, en cuanto al punto dulce, no vamos a notar tanta diferencia en comparación a otras zonas de pista. Aquí las dos yo diría que se sienten bastante parecidas. Donde sí que se puede notar un poquito más es cuando jugamos algún bloqueo, nos juegan alguna bajada de pared y únicamente ponemos la pala. Con la Pro Plus o la tocas perfecta con esa zona del punto dulce, o vas a notar que la bola se te queda pegada en la pala. En cambio, con la Pro es más difícil que tengamos esa sensación al tener un poco más de punto dulce. Aunque le golpeemos algo fuera de esa zona del medio, la pala va a responder algo mejor. Sí que es verdad que no es una pala que tampoco vaya a salir muchísimo aunque le golpeemos algo fuera, pero no se nota tanto la diferencia como sí que se nota con la Pro Plus. Luego, en ese ritmo más rápido, sí que os diría que la Pro Plus al final, al tener mejor sensación de control, un poquito menos de rebote, la vamos a controlar más. Siento que es más recomendable para un jugador que le guste acelerar, ser más ofensivo, ya que es una pala que en el ritmo rápido te va a aportar mejor sensación de confianza que lo que te aporta la versión Pro. La versión Pro creo que es una pala un poquito más cómoda, mejor salida de bola, haciendo menos gesto la tiramos profunda también. Creo que es una pala que también te permite ser ofensivo, lo único que en ese ritmo rápido vamos a notar que sí que sale un pelín más que la Pro Plus. Entonces digamos que tenemos que estar un poquito más atentos en ese ritmo rápido en comparación a la Pro Plus para que la bola no se nos escape fácilmente al cristal. Pero por lo demás yo diría que son dos palas que aquí en la volea se van a sentir bien, sobre todo en el aspecto de control. Para mí más recomendable si buscas un poquito más de ayuda para ser más ofensivo. Para mí más recomendable si aceleras mucho y quieres más control en ataque. Pasamos a la zona del remate y aquí tengo que decir que yo sinceramente me esperaba un poquito más por parte de la Pro Plus. Yo no noto tanta diferencia aquí en cuanto a la potencia en comparación a la Hyper Pro. De hecho, yo diría que la Hyper Pro es una pala que al tener un poquito más de punto dulce, tener algo más de salida de bola, algo más de efecto rebote en ese ritmo rápido, para mí la sacamos potencia más fácilmente. Con la Pro Plus yo he notado que o la pegas muy bien o eres un jugador que tiene buen nivel de técnica, o no es una pala a la que le vayas a poder sacar partido tan fácilmente. Me ha parecido exigente en ese sentido. Donde sí que diría que puedes notar más diferencia con la Pro Plus sería sobre todo en esos remates planos más fuertes. Ahí si la pegas bastante bien y la das con esa zona del punto dulce, sí que puedes notar que la respuesta es mejor que la que tienes con la versión Pro. Pero al final, cuando he jugado partidos, he estado en alguna situación un poco distinta. Yo creo que si tiras 10 remates, con la Pro vas a tener una sensación buena en 8 y con la Pro Plus vas a tener una sensación buena en 5. Además, también he notado que en el remate por 3, al salir un poquito más la Pro, sí que vamos a notar que nos va a ayudar más a que la bola suba sin tener que golpearle tan bien. En cambio, con la Pro Plus o la golpeamos bien, como digo, o vamos a notar que es una pala que nos va a ayudar menos, nos va a exigir acelerar un poquito más, hacer mejor el gesto. Entonces tengo que decir que a mí me ha parecido más técnica de lo que yo me esperaba.
Y ahora pasando con mi conclusión final, lo primero de todo deciros que la Hyper Pro tiene un precio de venta de 299 euros y la Pro Plus de 309 euros, una diferencia de 10 euros entre una y otra. Creo que son dos buenas opciones para aquellos jugadores que sobre todo lo que buscan es una pala manejable pero que les permita ser ofensivos en pista. Ahora bien, como digo, la Hyper Pro creo que es una mejor opción para aquel jugador que busque un poquito más de ayuda en pista, pala manejable, un poquito más de punto dulce, que la pala te ofrezca algo más de salida de bola dentro de que es una opción con un tacto seco y que también te ayude un poquito más en ese juego de ataque sin ser algo muy exagerado, manteniendo la buena sensación de control. Por otra parte, la Pro Plus yo la recomendaría más para ese jugador algo más avanzado, que sobre todo le guste jugar más firme en pista, un poquito más rápido, ya que siento que ahí es donde de verdad le vas a sacar más partido a esta Pro Plus. A un ritmo medio y medio bajo sí que es verdad que esta nos va a exigir un poquito más, siento que se comporta mejor en cuanto aplicamos algo de fuerza, se hace también algo más exigente en cuanto al tema del punto dulce, pero creo que es una pala que te va a ofrecer sobre todo mucha mejor sensación de control en cuanto aplicas algo de fuerza. Como digo, en cuanto a otras palas que se pueden parecer en el mercado, para que tengáis alguna referencia, yo esta la pondría parecida a lo que sería una Hack Hybrid o a lo que sería una Nox AT10 12K, sobre todo la del año pasado, que era un poquito más dura, también es parecida a una Nox de 13. Y luego con esta Pro Plus tenemos una dureza ya un poquito más alta, también con tacto seco, más parecido al tacto que tenemos con una Technical Viper o la que tenemos por ejemplo con la Ultimate Pro Plus de Oxdog, con algo mejor de manejo. Así que nada, por aquí voy a dejar ya estas diferencias que tenemos entre la Hyper Pro y la Pro Plus, espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.